Muy bien, vamos a ir abriendo nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5. Búsquenlo tranquilo. Génesis, capítulo 6, versículo 5. Hablaba hace un tiempo atrás, justo cuando la pandemia había finalizado, o sea que ya estábamos empezando más o menos a salir y se estaba regularizando todo. Hablaba con un amigo que se dedica él al rubro automotor y él vende bastantes autos, tiene una agencia. Y me comentaba él que había hecho, antes de la pandemia, antes de que comenzara la pandemia, justo unos días antes, un muy buen negocio. Entonces me decía, yo vendí unos cuantos autos en ese tiempo. Me dice, y fui a hacer lo más lógico. ¿Y qué era lo más lógico? Ir a comprar más autos para reinvertir y para tener más para vender, ¿no? Y para poder sacar una ganancia mayor. Me decía, pero no sabía por qué. Yo tenía esa plata, únicamente era todo lo que tenía, eso que había ganado. Y en el momento de ir a comprar los autos, algo me dijo que no. Él es cristiano, congrega poco, pero viene a la iglesia y es de esas personas que dicen, Dios no me habla, pero quizás cuando miran un poquito para adentro, se dan cuenta que Dios les habla siempre. Porque hay gente que muchas veces dice, Dios no me habla, pero continuamente cuando están por hacer algo sienten una voz ahí de la inconsciencia o de la conciencia que les dice, tienen que hacer tal cosa o no tienen que hacer tal cosa. Y ese muchas veces es el Espíritu Santo dentro nuestro alertándonos. Y dice que era totalmente ilógico, pero él sintió una voz que le dijo, no compres nada. Y su esposa le dice, pero es ilógico, nosotros vivimos de la compra-venta de los autos. O sea, si vos ahora vendiste y gastás esa plata y no reinvertís y no comprás, no vamos a tener. Pero él le dijo a su esposa, no, por ahora no. Por ahora no voy a comprar, voy a guardar un tiempito el dinero. Tampoco era muy lógico porque tenía pesos y los pesos se devalúan. Pero él, sin embargo, decidió guardar ese dinero. Una semana después comienza la pandemia. Y me dice, pastor, fue de mucha bendición para mí eso. Porque si yo me hubiese gastado ese dinero, lo tenía en los autos, no lo podía vender y técnicamente no iba a tener para vivir. No iba a tener para cubrir mis gastos. Así que pude apartar un porcentaje de esa plata. Con el resto de la plata compré dólares para que no se me devalúen, para tenerlo guardado. Y durante todo ese tiempo de pandemia me sirvió para vivir. Si hubiese comprado los autos, hubiese perdido dinero, hubiese tenido que esperar, hubiese tenido que reinventarme o hacer cualquier otra cosa. Y de alguna manera él me decía, Dios me guió. Yo no sé cómo, pero Dios me guió para que yo pueda tomar esa decisión correcta. Se venía en ese momento la crisis, se venía en ese momento la pandemia, el encierro, teníamos que estar todos encerrados, no podíamos salir en ese momento. Mucha gente, porque muchísimas empresas murieron, muchos rubros no pudieron seguir trabajando, muchos negocios tuvieron que cerrar sus persianas. Pero él me decía, yo puedo recibir gracias a que Dios me guió. Y yo creo firmemente que cuando estamos bajo el cuidado de Dios, de alguna manera u otra, Dios te hace llegar el mensaje. No importa cómo. Yo siempre les pongo como ejemplo que cuando no hubo profetas, Dios utilizó burros. Aunque sea a través de las piedras, aunque sea a través de situaciones, aunque sea a través del apartado, aunque sea a través del pecador, aunque sea a través del diablo, pero Dios te hace llegar la palabra. ¿Nunca te pasó que se te acerca uno que ni se congrega, que anda en cualquiera, pero que te dice una verdad que te duele? Pero es una verdad. Y vos sabés que es Dios hablando a través de esa persona, porque Dios encuentra la manera de hacerte llegar el mensaje, como sea. Yo creo que podamos leer una situación que estaba ocurriendo en ese momento en la tierra, en el libro de Génesis, y quiero que podamos hablar juntos de esto. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón, y dijo Jehová, reharé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones,
con Dios caminó Noé. Hasta ahí quiero que solamente podamos leer. Después todos ya conocemos el resto de la historia del arca de Noé y demás, de lo que vamos a hablar ahora un poquito, pero yo quiero que pensemos por un momento en esto. Parece que Dios nos pinta un ambiente catastrófico, ¿no? Al punto de que Dios nos muestra su corazón y dice que se arrepiente de haber creado al hombre por la cantidad de maldad. Si ustedes leen más abajo, dice que la tierra estaba llena de violencia, la tierra estaba llena de perversión y que Dios se arrepiente de haber hecho la creación. Y dice, la voy a rehacer. Técnicamente la voy a destruir y después la voy a rehacer a la tierra. Pero aclara algo muy importante. Fíjense cómo en medio de tanto caos se destaca algo muy importante. Se destaca cómo era Noé. Dice que había un hombre que se llamaba Noé, que era recto delante de Dios, recto en sus generaciones, bendecidos. Y algo tan lindo que dice la Biblia, dice, caminó Dios con Noé. ¿Cómo me encantaría que esté mi nombre ahí, ¿no? Que se pueda dejar expresado en la Biblia, caminó Dios con Ezequiel, caminó Dios con Pato, caminó Dios con Jessica. Con mi suegra no sé si habrá caminado, pero bueno, caminó. Vamos a poner nuestro nombre ahí, ¿no? Caminó Dios. Y qué impresionante esto, porque en medio de tanto caos, en medio de tanta perversión, Dios se toma un tiempo para hablar de cómo era Noé. Para hablar porque el diluvio que se venía era inevitable. Ustedes ya conocen la historia, para los que no la conocen, iba a llover, iba a venir un diluvio universal que técnicamente iba a cubrir toda la tierra. Todos iban a morir, Dios iba a rehacer la tierra por medio de ese diluvio. Y eso era inevitable. ¿Y sabes qué? Hay tormentas en nuestra vida que son inevitables. Con Dios y sin Dios. Porque el mismo Jesús dijo que en el mundo vamos a tener aflicción. Así que si en algún momento te hiciste la idea de tener un cristianismo color de rosa, decime en qué iglesia te congregás porque empiezo a ir yo también. Si en algún momento pensaste no voy a tener problemas o voy a ir a la iglesia para que se me terminen los problemas, quizás te equivocaste. Te equivocaste de fe porque hay diluvios, hay tormentas en nuestra vida que son realmente inevitables. Y Dios le estaba diciendo a Noé más adelante, le dice, va a venir una tormenta. Y esto es inevitable. Por más que ores, por más que ayunes, por más que hagas lo que hagas. Yo el otro día les decía algo y no lo tomen como algo profético, sino como una realidad. Y es una realidad bíblica también. Si las cosas están mal, quizás estén peor. Porque la Biblia habla que se vienen tiempos difíciles. Que económicamente la gente la va a pasar mal. Que económicamente van a venir tiempos diferentes, tiempos difíciles para la gente. Hablábamos ayer con Fabián de que lejos de querer espiritualizar todo, pero veíamos las señales. Veíamos el terremoto, el sismo que ocurrió en Siria, veíamos la guerra de Ucrania, veíamos la pandemia, vemos la crisis económica a nivel mundial, el hambre que hay a nivel mundial, la apatía espiritual, la gente no quiere congregarse, la gente no quiere tener compromiso con el Señor. Y todo eso se ve. Y uno puede decir, ¿son señales? Por supuesto que son señales. Son señales que nos dicen que las cosas están empeorando, que las cosas no están bien. Y hay diluvios que son inevitables. Pero ¿sabes qué? El Señor lo resguardó a Noé en medio de ese diluvio. Noé tenía privilegios por tener un corazón recto delante de Dios. Y yo te quiero contestar una pregunta que quizás muchos se la vienen haciendo desde hace mucho tiempo y que yo también me la hice. ¿Alguna vez te preguntaste de qué sirve hacer las cosas bien? Con lo que cuesta ser santo, con lo que cuesta no contaminarse, con lo que cuesta no hacer lo incorrecto. Y mucho peor que es hacer las cosas bien en un mundo del revés, mucho peor es que el que hace las cosas mal parece que le sale todo bien. Parece que tiene privilegios. Y todos al parecer disfrutaban de esos privilegios. La tierra disfrutaba de hacer lo que quería. Mientras había un hombre que se resguardaba en su casa. Y dice, y no solamente eso, escuche, porque dice que él y sus generaciones eran rectos delante de Dios.
O sea, este hombre en un mundo del revés no solo se ocupó de ser el santo, sino que se ocupó de predicar en su casa. Se ocupó de mantener su casa recta delante de Dios, de enseñarle a sus hijos a amar a Dios, de enseñarle, no sé, a las nueras, de enseñarle a la esposa, de enseñarle a todos los que lo rodeaban ahí en su casa a amar a Dios. Y dice que les enseñó a amar a Dios y que él y sus generaciones eran rectos delante de Dios y por eso él tuvo privilegios. Ahora, en una tierra corrompida, Noé tomó la decisión de hacer lo correcto. Y siempre les digo que hacer lo correcto o lo incorrecto es una decisión. Es simplemente una cuestión de decisión. Porque hay gente que muchas veces le echa la culpa a la circunstancia y dice, la circunstancia me llevó, pastor, a que yo tenga que hacer lo incorrecto. No le quería pegar, pero me provocó y me puso así la cara. No me quedó otra, pastor. ¿No? Yo no me quería corromper, pero la situación me obligó. Y pastor, y todos somos corruptos. Y una mancha mal tigre y te obligan a hacer las cosas mal al final. Pero dice que él y su familia en un mundo totalmente corrupto decidieron no corromperse. Miralo al que está a tu lado y decirle, ¿viste que no eras el único? Porque a veces creemos que nuestro problema es el ombligo del mundo. No, yo soy el único que le salen mal las cosas. Yo soy el único que haciendo las cosas bien le sale todo mal. Solamente a mí me pasa, pastor, porque yo tengo mala suerte. Y la verdad que la Biblia nos enseña todo lo contrario. Noé iba en contra de una cultura. Vivía en contra de la cultura del mundo en ese momento. Y el Señor se cansó y dijo, los voy a borrar de la faz de la tierra. Pero Noé no se toca. Noé y su familia van a quedar resguardados en ese tiempo. Muchos se preguntan y dicen, pastor, si la vida es siembra y cosecha, ¿cuándo voy a cosechar? Ya no tengo espacio, pastor, para sembrar. Vivo sembrando, pero ya no me quedó más tierra. Vivo sembrando, pero parece que nunca cosecho. ¿Sabes cuándo cosechó Noé? ¿Sabes cuándo, en qué momento cosechó Noé? ¿Sabes en qué momento Noé vio el resultado de su santidad? ¿Sabes en qué momento Noé vio el resultado de hacer las cosas bien? En medio del diluvio. Hasta el diluvio, Noé parecía ser un tipo con mala suerte. Hasta el diluvio, Noé parecía ser un tipo que parecía simplemente que todo le iba mal. Hasta el diluvio, Noé era un tipo que se le burlaban cuando comenzó a construir un arca, cuando la lluvia ni siquiera existía en ese momento en la tierra. Porque dice la Biblia que la tierra en ese momento se regaba con un vapor que descendía y no había lluvia. O sea, la gente no sabía lo que era la lluvia. Noé ya desde ese momento comenzó a trabajar en algo que Dios le dijo que trabaje. Y su vida aparentemente era la vida de una persona que vivía en un mundo del revés. Su vida aparentemente era la vida de un fracasado. Pero ¿sabes qué? Cuando vino el diluvio, el Señor decidió resguardarlo. En medio del diluvio, cuando el malo no pueda ni con su poder, cuando el malo no pueda ni con su riqueza, cuando el malo no pueda hacer nada, tenga lo que tenga, ahí es donde Dios va a soltar recursos sobre tu vida. Ahí es donde Dios te va a bendecir. ¿Sabes? Algo nos demostró el tiempo de pandemia, todo el tiempo que estuvimos encerrados. Y es que nadie era inmune. Escuché de actores de Hollywood que hubo un loco que se compró una isla y se puso una mansión en medio de una isla, le traían los recursos en barco para mantenerse alejado absolutamente de todo. ¿Saben qué le pasó? Se contagió y se murió en medio de la nada. Estaba mirando el otro día escuchando la historia de Marcelo Tinelli, dice que se fue al sur. Él tenía una mansión ahí en Bariloche. Él y su familia se encerraron ahí adentro para protegerse del virus y se enfermaron. Y la pasaron mal. Los poderosos con dinero no podían hacer nada ante un juicio de Dios. Pero los hijos de Dios, y uno puede decir, pastor, pero usted también se enfermó. Sí, me enfermé. ¿Y me enfermé 4 o no me enfermé 1? Yo para probar todas las cepas de la vacuna, antes que la vacuna saliera, yo ya probé todas las cepas. No hacen nada, quédese tranquilo. Yo me enfermé, pero estoy acá. El Señor me guardó. Y el Señor guardó mi familia. Le digo a mi esposa, dormíamos en la misma cama y vos no te enfermaste, desgraciada, me enfermé yo solo.
El Señor guardó mi familia. Parece que cuando el Señor estaba hablando de Noé me dejó afuera, me dijo, dejá que pruebe la cepa este. Yo quiero ser Noé. No, vos vas a ser Job, vas a pasar por todo. Pero el Señor nos va a guardar. Y en medio de ese diluvio y en medio de un montón de circunstancias que ocurrieron, Noé estaba guardado con su familia. Mira, yo quiero hablarte de algunas de las características de Noé. La primera característica de Noé era santidad. Dice la Biblia que sin santidad nadie verá a Dios. Y estamos en una época donde el concepto de santidad es cada vez más liberal. Donde porque estamos en una iglesia abierta, profética, apostólica, el concepto de sanidad es cada vez más light, es cada vez más libre. Pero dice que Noé era un hombre recto. Noé no iba a donde iba la manada. Noé no se dejaba contaminar como se dejaba contaminar el resto de las personas. Entonces, la primera característica de un hombre como Noé era que era recto delante de Dios, que era santo. Lo segundo, Noé era un hombre de fe. Y uno puede decir, yo creo. Y saben, es muy fácil decir, yo creo en Dios. Yo conozco brujos que creen en Dios. Yo conozco católicos que creen en Dios. Yo conozco gente apartada que cree en Dios. Yo conozco narcotraficantes que salen a vender droga y creen en Dios. Pero ¿saben cuál es la verdadera fe? Dice la Biblia que más el justo por la fe vivirá. La fe es un estilo de vida. Hay gente que dice que cree, pero no aprende a vivir de acuerdo a su fe. ¿Saben qué era fe verdadera? La fe verdadera era comenzar a construir un arca para la lluvia que no existía. Van a ocurrir cosas que nunca antes ocurrieron. Cuando hablábamos del COVID-19, ¿quién iba a pensar que íbamos a pasar 2 años encerrados en nuestra casa sin poder salir? Que se iban a morir personas, que nos iba a enfermar una simple bacteria. ¿Quién lo iba a pensar? Ahora están con esto de una bacteria muy chiquitita que infecta la carne, la gente se está muriendo, se está enfermando. ¿Quién se podía imaginar cosas así? Sin embargo, hoy están ocurriendo. Van a ocurrir cosas que nunca antes ocurrieron. Y sin embargo, Noé tuvo la fe para decirle al Señor, bueno, Señor, decime, ¿qué tengo que hacer? Y dice que Dios le comenzó a pasar los planos. Y le empezó a decir, vas a construir un arca con tantas medidas, vas a prepararla de esta manera, la vas a calefaccionar con brea por dentro y por fuera, va a tener tantos codos de altura, tantos pies de altura, va a ser de esta manera. Y comenzó a obedecer cuando otros se le burlaban. Y esto no es un detalle menor. Cuando otros se burlaban de Noé por lo que él estaba construyendo, el Señor lo estaba preparando. Muchos se burlan de vos y no saben que te estás preparando para un diluvio. Muchos se burlan de vos y no saben que el Señor te está preparando para tiempos difíciles. Muchos se burlan de vos, pero no saben que cuando se desate la tormenta, vos y tu familia van a estar resguardados y no te van a faltar los recursos. ¿Sabés qué es la fe verdadera? Escúchame. Y esto quiero que te lo grabes. Yo te voy a decir qué es la fe verdadera y te quiero definir de una manera la fe verdadera. Comenzar a trabajar cuando no se ven resultados. Esa es la verdadera fe. Porque es fácil decir yo hago cuando tengo. Es fácil, con plata cualquiera compra, ¿no? Pero la verdadera fe es cuando no tenemos los recursos y comenzamos a trabajar en lo que Dios nos manda hacer. Eso es fe. Nosotros nos teníamos que parar en esta plataforma y predicar a veces para 2, 3 personas. Y nuestra fe decía, ya van a venir, ya van a llegar, ya van a llegar, vamos a seguir predicando, vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Cuando no se ve el resultado. Quizás hoy estás en un trabajo donde no ves resultados. En un negocio donde no ves resultados. En una iglesia donde no ves resultados. Pero el Señor está preparando algo para tu vida. Porque Dios bendice a los obedientes. Dios no bendice a los preparados. Dios no bendice a los que predican bien. Dios no bendice a los que saben orar. El Señor bendice a las personas que le creen y que obedecen de acuerdo a lo que creen. Noé era una persona de fe. Otra de las características de Noé era que fue una persona obediente, que siguió las instrucciones que Dios le pidió. Algunos le piden a Dios ministerio y responsabilidades, pero no son capaces de seguir órdenes.
No son capaces de obedecer, pero le dicen a Dios, no Señor, dame esto, entregame el otro, entregame aquello, pero no son capaces de obedecer. Noé tuvo que obedecer. Yo no sé si Noé tenía alguna idea de construcción. Yo no sé si Noé sabía cómo construir un arca que nunca se había construido. Yo no sé si él sabía pintar. Yo no sé porque él se estaba preparando para la lluvia y ni siquiera sabía lo que era la lluvia. Pero sin embargo, decidió obedecerle al Señor. Y te voy a decir algo para que te quede más tranquilo. El 90% de las cosas que Dios a mí me pide no las entiendo. Algunos se van a identificar con eso. Muchas de las cosas que Dios me pide me dice, no sé por qué, Señor. Y le cuestiono muchas veces al Señor, Pero ¿por qué me mandás a hablar con tal persona? ¿Por qué me mandás a hacer esto? ¿Por qué tengo que predicar acá? ¿Por qué tengo que...? Y Dios muchas veces nos manda. Pero sin embargo, Noé decidió ser obediente. Hay gente que cree en Dios, pero no puede seguir las instrucciones de Dios. No puede obedecer. Y la fe sin obra, nos dice la Biblia, es muerta. Una vez viene mi hija Malena y venía enojada porque le habían puesto una mala nota, estaba en el jardín ella. Y las malas notas no son significativas en el jardín, pero son caritas tristes para que se incentiven o no ellos, ¿no? Para que entiendan lo que está bien y lo que está mal. Y venía enojada y yo veo que me presenta un dibujo hermoso, un dibujo precioso, ¿no? Yo le digo, hija, pero ¿por qué te pusieron la carita triste? Entonces, bueno, yo enojado como todo padre, me fui a hablar con la maestra y le digo, ¿cómo puede ser? Mi hija es un dibujo precioso y no es que lo diga yo, puede ser el padre, el dibujo está lindo, está pintado, está con todo. Y usted le puso la carita triste. Me dice, sí. ¿Pasa que sabe cuál era la consigna? Señor González, me dice, su hija tenía que hacer un dibujo con lápiz y en blanco y negro. ¿Y qué dijo Malena? Yo puedo hacer algo mejor de lo que me pedís. Tiene que ser blanco y negro. Yo lo voy a pintar. Lo pintó. Y así le fue. Hay gente que quiere que Dios los bendiga, pero no son capaces de obedecer al Señor. Y no hay bendición sin obediencia. Noé fue una persona obediente. Aunque no entendía, aunque no comprendía, se puso a trabajar él porque Dios había dicho y Dios había prometido. ¿Cuáles son los beneficios de hacer lo correcto? Y voy cerrando con esto. Primero, resguardo y protección. A veces nos preocupamos y ¿sabes qué? Cuando vienen tiempos difíciles nos metemos dentro de la manada. Cuando vienen tiempos difíciles nos metemos en la vida de los demás nosotros. ¿Y a qué me refiero con esto? Aumentó el dólar, todo desesperado, aumentó el dólar. Uy, pastor, aumentó el dólar, lo que van a aumentar las cosas. Y ya te metes adentro de la manada. A nadie le alcanza con la jubilación, con el sueldo. Uy, pastor, a nadie le alcanza. Y te metes dentro de la manada. Pero ¿sabes qué? De todo lo malo que Dios dijo que iba a pasar, Dios lo dejó a Noé y a su familia afuera. Dios le dijo a ustedes no. Así que yo quiero que en esta noche tu perspectiva empiece a cambiar, porque las malas noticias van a venir, los diluvios van a venir, pero el Señor te dice tranquilo, porque vos estás afuera, porque vos y los tuyos están cubiertos por la sangre de Cristo. No importa lo que pase, el Señor a vos te va a guardar. El Señor a vos y a los tuyos te va a guardar. Entonces, resguardo y protección. Otra cosa, Dios le avisó. Y esto es impresionante, Dios le avisó lo que iba a hacer. Noé, voy a destruir la tierra, pero vos quédate tranquilo, mirá qué linda noticia, ¿no? Voy a destruir la tierra, pero vos tranquilo, no te da problema. Dios le avisó. Dios te resguarda, Dios te protege, Dios te avisa. Y cuando Dios te avisa algo, no te desesperes, no te pongas mal. Tranquilo. Solamente ora, empieza a dejar las cosas en las manos del Señor. Lo segundo que pasó, cuando nosotros tenemos un corazón recto delante de Dios como Noé, dice que Dios le dio recursos y que Dios le dio dirección. Nadie va a saber qué hacer, nadie va a tener, pero vos no solamente vas a tener, sino que el Señor te va a decir qué hacer con lo que te dé. El Señor te va a dar recursos, el Señor te va a decir dónde guardar, dónde invertir, dónde ahorrar, qué comprar, qué no comprar. Tranquilo. Porque va a venir la lluvia para el resto, pero los recursos para vos vienen. El Señor te va a dar. Y escúcheme hoy, y quiero que se guarde hoy este consejo, si usted quiere, si no, no. Pero quiero que hoy se lo guarde. Dios lo va a bendecir mucho en este tiempo. Guarde, sea prudente, disfrute, pero sea prudente. Guarde, porque van a venir tiempos difíciles.
Y Dios le dio todos los recursos a Noé para que él se prepare. Dios le dio instrucciones a Noé. Lo tercero, Dios confió en Noé responsabilidades. Y miren qué hermosa responsabilidad. Cuando yo tengo un corazón recto delante de Dios, Dios empieza a soltar responsabilidades. Dice que Dios le dijo, no solamente va a resguardar a su familia, no solamente lo va a cuidar, sino que después le entregó una responsabilidad y le dijo, ahora tienen que repoblar la tierra. Ahora tienen que administrar los recursos. Ahora tienen que comenzar nuevos comienzos. Dios te va a guardar de la tormenta y Dios te va a dar nuevas oportunidades después de la tormenta. Dios te va a dar nuevos comienzos. Dios te va a dar responsabilidades. Yo no sé en qué etapa de la tormenta estás. Yo no sé si la tormenta todavía comenzó. Yo no sé si estás quizás en la mitad de tu desierto. Lo que te quiero decir es que Noé, después que terminó la tormenta, levantó un altar y el Señor le empezó a entregar promesas. Vienen promesas después de esa tormenta. El Señor te entrega ministerios. El Señor te entrega bienes. El Señor te entrega recursos. El Señor te entrega responsabilidades. Después de tu tormenta hay algo más. Yo quiero que te puedas poner de pie en esta noche. Y que juntos oremos al Señor.